El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser más. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en más un Anansi, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy estamos con Eduardo, así que me gustaría, antes de más nada, saber quién eres. Bueno, Eduardo de la Vega, soy psicólogo graduado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Tengo un doctorado en psicología en la misma universidad. Y bueno, vivo en una ciudad pequeña que se llama Firmat, al sur de la provincia de Santa Fe y muy cerca de Rosario, que bueno, seguramente ustedes conocerán. Es la ciudad de mucho fútbol. A los brasileños como los argentinos nos encanta el fútbol. Es la ciudad donde nació Messi, así que bueno, es conocida Rosario. Entonces estás en una ciudad donde nació Messi, que es como una gran celebridad argentina, ¿no? Tal vez, si Maradona es el Dios, tal vez Messi sea el Jesús de ustedes, así que... ¿Cómo relacionas ser de Rosario, ser psicólogo, doctor, con su trabajo y lo que vienes realizando, sus apuestas de vida, ¿no? Bueno, a ver, durante mucho tiempo hice clínica psicoanalítica. Terminé mis estudios de pregrado o de grado, no sé cómo le llaman ustedes. En Argentina le llamamos de grado, en Colombia de pregrado. Y yo tenía en mente, tenía pensado, deseaba hacer clínica, tener mi consultorio. La Facultad de Psicología de Rosario tiene una tendencia marcadamente psicoanalítica. En Argentina, en la época que yo me recibí, creo que aún también hay mucho psicoanálisis. Bueno, por supuesto estudié a Freud, a Lacan y todo el psicoanálisis y me dediqué a hacer clínica primero, clínica psicoanalítica, atender pacientes, etc. Luego, y ya un poco aburrido de hacer clínica, comencé a algo que siempre me había interesado, pero que siempre lo había hecho, pero busqué tener un mayor acercamiento, una mayor dedicación, que tiene que ver con cuestiones políticas, más filosóficas, históricas también, ¿no? Sin duda vinculadas también, y no dejando de lado el aporte del psicoanálisis, pero también yendo hacia otros lugares, como la deconstrucción, la genealogía, la filosofía, la historia, como te decía. Este ha sido un poco mi recorrido, y en los últimos años estoy más alejado de la clínica y mayormente vinculado con cuestiones sociales, políticas, históricas, etc. Como nos estabas diciendo, vienes de una ciudad que tiene un valor importante para uno de los grandes rituales argentinos, que es el fútbol, ¿no? Claro, sí. Y
Y tú dices que has pasado de la clínica a un acercamiento a cuestiones más políticas, más filosóficas. Pensemos por ahí entonces, ya que vimos por ahí que a ti también te gustan los rituales y todo lo demás. Sí. Pensemos desde ese primer ritual muy latinoamericano que es el fútbol. ¿Qué te ha hablado ese percorrido desde esas prácticas sociales, filosóficas, puedes empezar hablando del fútbol, pero puedes ir por donde quieras? No, está muy buena la pregunta. Y daría para hablar mucho. Hace poco estuve haciendo una conversación, y tal vez ustedes han estado participando de ella, sobre los rituales y sobre la desaparición de los rituales en las sociedades actuales, que es un tema que me parece muy interesante y que tiene que ver con todos esos ejes que planteé anteriormente. En la conversación hablaba de la pérdida de los rituales, de la pérdida actual de las sociedades actuales, que pierden los rituales, al menos en el sentido antiguo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el deporte, el fútbol, tanto en Brasil como en Argentina, se puede ser considerado como un ritual. Y es un gran ritual, ¿no? Es un ritual muy importante que Byung-Chul Han habla de los rituales como que crean comunidad, ¿no? Sin duda el fútbol ha creado comunidad. Históricamente el fútbol, el básquet, el deporte en general en Argentina, Brasil y en muchos lados ha creado comunidad. Sin duda puede considerarse como uno de los grandes rituales modernos. Incluso en la antropología hay quienes han planteado esta cuestión del deporte, del fútbol en Argentina, en Brasil, en América Latina, como un gran ritual moderno o posmoderno, si ustedes quieren. Yo había trabajado en esa conversación la cuestión de las sociedades ritualizadas, las sociedades antiguas, que estaban prácticamente organizadas en función de los rituales. Incluso había planteado algunas cuestiones, si quieres, luego retomamos en relación a la sexualidad, ¿no? Cómo la sexualidad estaba andamiada en un dispositivo ritual, que ahora no lo está. Pero no solamente la sexualidad, sino que gran parte de los intercambios sociales estaban regulados por rituales, ¿no? Y los rituales tenían un lugar muy preciso y que estaba definido por la relación que el hombre antiguo tenía con el mundo. Cuando digo antiguo, digo desde los griegos, pasando por los romanos, pasando por el medioevo y llegando incluso hasta el siglo XVI, XVII, XVIII también. Cosa que luego se va perdiendo. Y esta cuestión fundamentalmente tenía que ver con esta cuestión de los rituales, y trabajaba yo un autor que me gusta mucho, que se llama Jean Baudrillard, que planteaba que había en el ritual había una especie de relación con el mundo. Se expresaba, el hombre, la mujer expresaban una relación con el mundo que era de seducción, primero, decían, era una relación de desafío y de juego. Ese planteo de Baudrillard. Y esto fundamentalmente definía lo que te decía, la relación del hombre, de la mujer con el mundo. Y el mundo antiguo era enteramente un mundo a ser seducido, ¿no? Los dioses, ¿no? Los rituales que
tenían que ver con los dioses apuntaban a seducir a los dioses. Digamos, era seducido por los dioses se intentaba seducir a los dioses, pero no solamente a los dioses, a los animales, a la naturaleza. Recordaba los otros días el mito de Ifigenia, cuando Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia como un ritual sacrificial para seducir a los dioses y que haga que sople el viento que va a permitir a los griegos partir de Troya y volver a la patria. Entonces había allí un lugar para esto, para la impronta, para lo azaroso, para el desafío que era juego también. Ahí podemos hablar de las reglas que tienen que ver con los rituales. Los rituales tienen reglas, se rigen por reglas que son que no son demasiado racionales, no son del orden de lo racional, sino del orden de lo aleatorio. Y la idea ahí del ritual y de esta relación con el mundo, que es de desafío, es también la idea del juego, ¿no? El juego es esto, el juego es un desafío, es una relación dual, y lo que plantea Baudrillard es que hay en el juego, como en el ritual, como en la seducción, hay una relación de reversibilidad, ¿no? Es decir, el sentido de la direccionalidad que tiene el ritual del juego es reversible, ¿no? Que eso se ve muy claro en un partido de fútbol, ¿no? Si ataco y me defiendo, ¿no? Entablo una relación con el otro donde ataco al otro y luego el otro me ataca y yo me defiendo. Es un desafío, ¿no? Ya planteé esto, que la seducción pasa exactamente lo mismo. En el ritual pasa exactamente lo mismo. Desafío al otro, seduzco al otro, someto al otro y eso vuelve sobre mí. Y esto se ve muy bien en el juego. Y un poco, y dando a lo mejor un salto demasiado apresurado, tal vez vos me dirás si es así o no, es muy interesante ver, y ya relacionándolo con la cuestión de la política, del poder, cómo los juegos, históricamente, el fútbol, el básquet, es clarísimo en el básquet, pero el fútbol también, el fútbol en nuestros países lo introduce generalmente las colonias inglesas, ¿no? Lo traen los ingleses, el fútbol lo inventaron los ingleses. Y en determinado momento hay una reversión, o sea, el fútbol inglés seduce al criollo y el criollo se apropia del fútbol, ¿no? Y seduce a todo el mundo. A ver, Garrincha, Maradona salieron de la villa, salieron de las favelas, o sea, hay una apropiación del juego, del instrumento, ¿no? Que primero lo seduce y luego seduce. Y esto es muy interesante para verlo en el tema político, por ejemplo, con el básquet en Norteamérica, donde el básquet en Norteamérica es inventado a fin del siglo XIX por los colleges de Massachusetts, por el Springfield College, que es la crema blanca de Norteamérica, ¿no? Lo inventan, luego lo llevan al gueto, seduce a los negros, y finalmente los negros reinventan el básquet, ¿no? Y crean el básquet negro. Y con eso, con el básquet negro, desafían a los blancos, seducen a los blancos, tal es así que en aquellos momentos, estamos hablando años 30 en Norteamérica, existían ligas para blancos y ligas para negros. Y entonces se desarrollan paralelamente los dos, el básquet blanco y el básquet negro, hasta que los negros desafían a los blancos, en ese momento NBA en sus orígenes, y les ganan. Y entonces las ligas blancas
empiezan a incluir negros. Entonces, es muy interesante ver cómo estos procesos que se dieron en otros deportes en Norteamérica también, corren paralelo a la lucha de un Malcolm X, de un Martin Luther King, etcétera, la lucha política, ¿no? Cómo hay ahí todo, una cosa de seducción que se va dando, que tiene que ver también, cosas que generalmente no se han estudiado demasiado, con el tema de la lucha política de los negros. Ahí me parece, porque tú me hiciste recordar lo que un gran amigo, que justamente era de los Panteras Negras en Barcelona, me dijo una vez que me quedó sonando mucho, que él dijo que los europeos están enfermos, y por estar enfermos, muchas veces utilizan de los inmigrantes que aún tienen el baile, el amor, el cariño, el afecto, como una forma de sanación. Tanto que el gran proceso de ritualización, como el gran proceso de inmigrantes siendo regularizados en gran mayoría son a través del emparejamiento, ¿no? Yeah. Y eso, ¿por qué que yo hago ese paréntesis? Porque creo que estás tocando algo muy lindo y muy poderoso en clave, y ya que hablaste de Malcolm X, ¿no? También. Porque pareciera, por lo que yo te escucho, que existe una sociedad específica que se está desritualizando y con eso enfermándose. Y que a su vez, así como tú dices del fútbol y del básquetbol, cuando tenía el cuadriculado del fútbol europeo, del básquetbol europeo, todo ese lugar de una cierta ritualidad en comunidad, como tú resgatas de Churran, que eran las favelas, las comunas, donde surge no solamente Maradona, donde no surge solamente Pelé, Garrincha, pero básicamente todas las grandes estrellas del fútbol surgieron ahí, y el movimiento negro con el básquetbol. Sí. Me parece que estás hablando de un desafío desde lo político muy grande, que es cómo pensar esas ritualidades y comunidades que existen y que siguen existiendo, sí que se convierta en un espacio utilitarista para una sociedad sin rituales, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, no lo sabemos, y eso nos lo va a enseñar la historia, pero está muy bien lo que planteaste. Cómo el negocio blanco, el negocio, la industria del show, del espectáculo, se va apropiando de todas esas experiencias comunitarias y las convierte en objetos de consumo global, ¿no? Y cómo las desposee de su radicalidad política. La NBA es un gueto dorado, ¿no? O el Barcelona, o el Real, o el Real Madrid, los equipos ingleses, etcétera, son estos no lugares, esta espectacularización de las experiencias epifánicas, se podría decir, de las comunidades negras, de las comunidades afroamericanas o afro-sudamericanas, de las villas, de las favelas, etcétera. Toda esa experiencia yo creo que es desactivada por el gran negocio, por convertir en esto en lugares o en ámbitos deslocalizados de consumo y de circulación global. Bueno, esto, ¿cómo se desactiva esto? Yo no lo sé, porque plantear cómo desactivamos el neoliberalismo, cómo desactivamos esta máquina que crea consumo a ver, yo creo que antes de plantear cómo desactivamos esto, yo creo que hay que
entender bien las lógicas que se utilizan. Y un tema que yo he estado trabajando yo últimamente, que me interesa mucho y que diciendo no entiendo bien a Hans si se refiere a esto, es cómo el neoliberalismo ha tomado los relatos libertarios y los ha desactivado ofreciéndolos como objetos de consumo. Yo escribí un libro que se llama Diversos y colonizados, en donde el planteo es que hoy el poder nos coloniza con los relatos descolonizadores. Es decir, Foucault ha sido un negocio editorial de los Estados Unidos, Foucault, Derrida, los estudios culturales, por ejemplo. Estos autores se recitan, podríamos decir, en todas las universidades de América Latina, o en muchas universidades de América Latina, incluso algunas privadas de mucho prestigio, ¿no? Esto, ¿no? Esto de contarnos o de ofrecernos la libertad o la liberación, en realidad como una forma más de sujeción, ¿no? Algo así. Y ahí creo que, porque me suena bastante lo que estás diciendo, porque además es un poco la discusión de la inclusión, ¿no? Que el falso mito de la inclusión, que justamente es eso, da un espacio. Justo estaba en un espacio con liderazgos negros por acá en Brasil, que surgió una metáfora muy bonita que decían que el territorio era fértil y fuera del territorio uno se marchita. Y me hizo resonar el trabajo de Estela Quitá, que es de nuestro instituto, que ela habla de la pedagogía del bonsai, para pensar que justamente eso que tú llamas, ¿no? Los relatos libertarios, alejados del territorio, de la fertilidad desde donde crecieron, se vuelven plantas ornamentales. Sí, claro, sí, de acuerdo. Y en clave de eso, y ya que hablaste de Baudrillard, listo, no sabemos cómo desoperar toda la maquinaria del neoliberalismo, pero por lo menos lo que aún existe de seducción que puede ser retomado de esos relatos libertarios, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, hay muchas trampas que creo que tenemos que desactivar fundamentalmente. Yo creo que la cuestión política inclusive tiene que ver con que podamos desarmar estas trampas y estos relatos en los cuales quedamos atrapados, como por ejemplo el que vos decías, el de la inclusión. Hay muchas trampas así. Hoy se habla de la inclusión y haciéndolo sinónimo de justicia social o de igualdad. Y lo que sabemos es que se puede incluir y seguir siendo desiguales, incluso profundamente desiguales. Y da la impresión a veces que se habla de inclusión para no hablar de justicia social, ¿no? Para no hablar de igualdad, para no hablar de mejoras en el ámbito de los desiguales, etc. O sea, se puede incluir y seguir siendo profundamente desiguales. Entonces, esa es otra trampa, porque un poco el relato de la inclusión es como que está instalado en la sociedad, está instalado en la escuela, y se han hecho muchas cosas que no nos gustan en nombre de la inclusión. ¿Cómo que, por ejemplo? Bueno, habría muchísimos ejemplos. En la escuela, por ejemplo. En la escuela se han armado circuitos diferenciales en nombre de la inclusión. Hace poco hicimos una conversación con un colega español
Ignacio Calderón Almendros, es un profesor, un militante, un estudioso del tema y vinculado a los movimientos de la discapacidad. Tiene un hermano, creo, con una discapacidad, y él había estado en el Parlamento español hablando sobre la inclusión en las escuelas, y él decía, la escuela española no es inclusiva. Está en YouTube la conversación que tuvo en el Parlamento. Lo que está haciendo España es excluir en la inclusión. Y bueno, y acá ha pasado mucho eso. Por ejemplo, los botones así más demostrativos, en ciertos modelos neoliberales así que se han mostrado como que el neoliberalismo ha mostrado con mucho orgullo, como Chile, Colombia. Colombia eliminó la escuela especial y se arman circuitos diferenciales en nombre de la inclusión, en donde en realidad lo que se hace es segmentar la escuela y priorizar la privatización, convertir las escuelas públicas, que por ahí en cierto momento tenían prestigios, había adquirido un valor importante en cuanto a la comunidad, etcétera, convertirlas en lugares de concentración de los más pobres y de los más vulnerables. Y escuelas prioritarias le llaman en Chile, por ejemplo, en donde la priorización de las políticas que apoyan las escuelas privadas hace que los chicos que se puedan ir de esas escuelas públicas se vayan a las privadas. Entonces, a esas públicas llegan otros chicos de otros sectores, por ahí con cierta vulnerabilidad, y se hace un universo concentracional. Les colocan este eufemismo de escuelas prioritarias, los introducen ciertos agentes de intervención, psicólogos, psiquiatras, etcétera, y se los diagnostica con las grandes categorías hoy de la psiquiatría infantil, ADD, autismo, Asperger, etcétera, etcétera. Esto en Argentina, creo que en el mundo, se le ha llamado patologización de la infancia, ¿no? O discapacitación de la pobreza. Y esto se hace en nombre de la inclusión. Esta es la escuela inclusiva, ¿no? Donde en realidad se construyen circuitos diferenciales en donde los que pueden salir se van a la escuela privada. Las escuelas privadas son subvencionadas, incluso hay muchas subvencionadas, y las escuelas públicas aparecen empobrecidas e intervenidas por especialistas psi y médicos. Yo no sé si sabías que hay otra pandemia desde hace muchos años, que es la pandemia de autismos. Digo bien, de autismos. Hay cifras que son tremendas. En la década del 70, de 1 a 3 niños nacidos eran autistas cada 10.000, ¿no? O sea, cada 10.000 niños nacidos, 1 a 3 nacían con autismo. Hoy esa relación es menor, de 1 en 100. Cada 100 niños nacidos, 1 nace con ciertas características o con ciertos síndromes vinculados con el autismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Decimos, a ver, una bacteria se apoderó de la humanidad, un gen, y bueno, indudablemente yo creo que hay dos cosas. Primero, una sobrecodificación, un sobrediagnóstico, y segundo, una cuestión que tiene que ver con lo social. Es decir, esta máquina de desechos, esta maquinaria que conocemos con el nombre de neoliberalismo, que no establece, no configura
una sociabilidad que permita a veces construirse a la infancia, construir al niño, y vulnera desde el vamos, ¿no? Bueno, no sé si es complicado demasiado esto, pero yo he trabajado mucho en el tema de inclusión, he investigado muchísimo, mi tesis doctoral tiene que ver con esto también, con la discapacidad, con la patologización de la infancia, con todas estas cuestiones y bueno, son complejas, pero todo esto hemos visto en América Latina desde hace 3 décadas y lo hemos visto en el mundo también, ¿no? Es curioso que traigas la cuestión del autismo, porque particularmente yo soy diagnosticado en fase adulta. Entonces, ¿Diagnosticado? Diagnosticado como autista Asperger en fase adulta. y justamente, una cosa que tú hablas que me resuena mucho dentro de las comunidades, de lo que es, porque eso ha generado algo interesante en esa contradicción que tú dices de la patologización y de la dinámica social, que es la permitirse dentro de, principalmente ya en la fase adulta, no en la fase infantil, pero permitirse debatir nuevas sociabilidades una vez que tiene ese diagnóstico, ¿no? Tanto que hay un grupo muy interesante argentino que se llama Insurgencia Autista, que habla de cuestiones bien curiosas justamente sobre eso. Pero lo que me resuena en particular de lo que hablas de esa medicalización de la infancia y de esa inclusión es que justamente creo que habla mucho de una no aceptación, un no aceptar la diferencia, ¿no? Porque al final la inclusión es la inclusión bajo un término común. Entonces, ¿cómo vamos a adecuar a todo para esos términos comunes? Y en clave de eso, me gustaría volver a la cuestión de la seducción, porque como dijiste con el fútbol, ¿no? Si los dos estuvieran atacando al mismo tiempo, no habría juego, ¿no? No. Entonces, ¿cómo salir? Yo sé que estoy haciendo preguntas muy... pero, ¿qué claves tú consigues pensar desde todo ese acumulado, ¿no? Tú dices, yo vengo de la clínica, me llevo a pensar la cuestión de la inclusión, me cuestiona el lugar que la inclusión, la diagnosticación, el diagnóstico tiene en lo social, a partir de mirar la escuela, entro en la dimensión de lo político, percibo esa lógica desde la lógica neoliberal. ¿Qué claves, desde todo ese percorrido que nos está narrando, además de ese conterráneo de Messi, que también es muy importante, permite pensar claves de potencia en medio a todo eso, ¿no? En medio a una posibilidad de aún existir algo de diferencia y seducción? Sí, yo creo que vivimos momentos muy difíciles, creo que a ver, lo que uno podría decir también es esto de, o esta metáfora que a veces que la he escuchado, y creo que en quien fue el vicepresidente de Bolivia con Evo, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Linares, ¿no? González Linares. Álvaro García Linera. Un gran político, intelectual, etc. Y él decía en pensar esto que vos planteás como olas, como oleajes, ¿no? Como una ola que de repente se eleva muy alto con mucha potencia y después se desvanece. Y en tal sentido, a mí me parece que en determinado momento en nuestros países hubo una gran potencia, que esa gran ola que se subió, que fue de los grupos, de las comunidades. Tú me contarás mejor en Brasil, pero acá, bueno, los movimientos que surgieron
los movimientos sociales, que surgieron luego del neoliberalismo de un Menem, de la Rúa, con mucha potencia, ¿no? Con una construcción tremenda. Y bueno, de repente un Néstor Kirchner que creo que gobernó en resonancia con esos grupos sociales, posiblemente haya pasado algo parecido en Brasil, ahí con Lula. Yo creo que la cuestión, desde hace mucho, la cuestión de la potencia está pensada ya no como durante mucho tiempo y que inspiró a los 70, a los 60, a los movimientos revolucionarios, como la toma del poder y la construcción de un ejército revolucionario, sino que creo que lo que hoy estamos viendo, que ya adelantaron algunos filósofos, es esto: el poder de los microgrupos, de las comunidades, la construcción de lo local, desde determinados espacios, desde determinadas ejes programáticos, como puede ser lo que fue todo lo que fue el relato de la inclusión, el relato de las diferencias, vino muy de la mano de los grupos vinculados a la discapacidad, ¿no? Que permearon Naciones Unidas y que instalaron en la Declaración de los Derechos de las personas con discapacidad, instalaron este discurso. Lo que pasa es que esto de las olas, cómo de repente los discursos son retomados y son recodificados por el poder, en donde ahí es que tenemos que estar permanentemente, creo, desarmando trampas, y que no se reconstruyan circuitos diferenciales, circuitos para pobres y ricos, utilizando eufemismos políticamente correctos. Es decir, la escuela inclusiva, una fachada políticamente correcta en realidad de una segmentación de la escuela que corre en paralelo con la segmentación social. Yo lo que un poco la respuesta, o primero no la sé, no tengo absolutamente confianza, absolutamente certeza, pero creo que pasa por esas luchas, por esa construcción de lo local, de las comunidades, y que en algún momento hemos visto que eso ha funcionado. Para mí, fundamentalmente, por eso apareció un Kirchner, un Lula o un Evo Morales en Colombia. No sé cómo lo verás vos. Bolivia, ¿no? Sí, ahí desde la cuestión de la comunidad, ya que hablaste de eso desde Kim Jong-un. Entonces, pues, ¿cómo rescatar, ya que tú hablas de una sociedad que viene perdiendo la ritualidad, ¿no? Sí, entonces, que ha perdido. Que ha perdido ya. Totalmente. Pero entonces, y justamente eso que dices de esa trampa neoliberal, ¿no? Que es como queda el nombre bajo una noción de inclusión y diversidad, pero la ritualidad que marca la diferencia se vuelve inexistente. Un poco lo que Zizek decía del café sin cafeína, ¿no? Como sí, puede claro. existir gente, puede existir múltiples personas, pero bajo la misma orientación, ¿no? Entonces, desde esos pequeños gestos, desde lo local, desde la comunidad, ¿qué ritualidad aún puede existir? A ver, no sé si tal vez podríamos pensar que se crea ritualidad en esos surgimientos, ¿no? Si uno, tal vez en la dimensión histórica lo puedo pensar. Ejemplo, ¿no? Y quedándose con el deporte. Yo he estudiado mucho lo que ha sido el básquet en la Argentina, todo lo que fue el proceso de instalación del básquet en la Argentina y posiblemente en Brasil también, que tienen básquet muy, muy, muy poderosos.
han sido procesos muy vinculados a la creación de rituales, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina existía un campeonato argentino que era algo absolutamente ritual, que se jugaba una vez por año y que reunía a todas las provincias del país. ¿Qué pasa? Y para hacerla corta, cuando surge el modelo NBA en la Argentina, que se llama Liga Nacional, se terminó todo eso. Y hoy los rituales son los rituales norteamericanos, es decir, el MVP, ¿cómo que se dice? Bueno, el mejor jugador del partido, el juego de las estrellas, que son todos rituales norteamericanos. Y todo lo que fue la instalación de rituales en la historia del básquet argentino desapareció totalmente. Te estoy hablando de 20 años, ¿cierto? Con el fútbol creo que ha pasado algo similar, o posiblemente, no lo he estudiado detenidamente. Si tú me dices, bueno, hoy, en el presente, si estamos instalando rituales, yo creo que es una tarea que tenemos que ponernos a pensar esto. Yo creo que no se ha planteado. A ver, el libro de Baudrillard, yo digo, justo estaba escribiendo un artículo, es un libro maldito. Ha sido el libro maldito del sexo, primero porque creo que debe ofender mucho al feminismo, o a alguna feminista, ¿no? Y es un libro que se ha ignorado. Y lo retoma, Byung-Chul Han retoma la cuestión, y retoma la cuestión de los rituales, pero no habla del tema de la sexualidad, por ejemplo. Han dice que, por ejemplo, que Japón es una sociedad muy, muy organizada ritualmente. Baudrillard dice la sociedad del futuro debe ser una sociedad ritualizada, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión, por lo menos en Argentina, que no se ha planteado. Pero que no es solamente ritualizar, sino que, a ver, es pensar cuál es el sentido del ritual, porque hay rituales que celebran el poder, ¿no? ¿Cómo? Porque detrás de todo esto, yo creo, Joao, que está la cuestión de que el mundo antiguo era un mundo, decíamos, a desafiar, un mundo a seducir, era un mundo donde aún existía lo imprevisto, lo imprevisible, el azar, ¿no? Hoy vivimos en sociedades absolutamente racionalizadas, controladas, donde todo es predecible. La temperatura que va a ser dentro de 10 días es predecible, es predecible en cuánto tiempo se va a apagar el Sol, es predecible en cuánto tiempo van a chocar Andrómeda con la Vía Láctea y qué va a pasar con los agujeros negros. Millones de años. Hay una cuestión ahí que pensar esto de los rituales es pensar también en que vivimos en sociedades absolutamente racionalizadas, incluso deconstruidas o genealogizadas y absolutamente desencantadas, ¿no? Está la cuestión esto del desencanto, la fantasía, toda esta cuestión del mundo mágico, toda esta cuestión del encanto, del mundo encantado, ¿no? Plantear la cuestión hoy, la cuestión social, o la cuestión de los rituales, plantear esto también, me parece. Y bueno, y sintetizando y volviendo a tu pregunta, yo creo que no nos hemos planteado esta cuestión. O por lo menos en Argentina. No sé en Brasil cómo está la discusión, si se ha comenzado a discutir esto. Realmente lo desconozco. Me lo dirás tú. Sí, yo veo que quien está proponiendo más eso son justamente procesos andinos, procesos de comunidades afro, pero al margen, justamente como tú decís, de muchas veces sin serem tomados en serio por los demás, como si fuera una reflexión distanciada, ¿no? Sí, sí. Y me parece muy interesante porque
lo que decís, porque yo estuve recién volviendo a Reich, Sí. que ya que vamos a hablar de malditos, ¿no? y, y pues un librito que me pareció súper poderoso que, que lo hizo el compendio Javier Hortelano, que también ya entrevistamos en Anansi, que era la Revolución Biosocial, Sí, claro. donde él retoma justamente ese lugar de la importância da sexualidade e lo que ele vai dizer que estamos vivenciando. Déjame encontrar aqui la palavra que é muito forte, como ele plantea, ¿no? Uma plaga emocional, ¿no? Que ele vai dizer justamente nessa questão da sexologia política, del sexpol que Reich decía, como que justamente essa ritualização do poder do fascismo, que ele está pensando em los 40, se revela em uma pérdida da possibilidade de constituições de vínculos de los quais se permita ter orgasmos, ¿no? E orgasmos incluso orgasmos de pensamento, lo que me hace pensar muito lo que tú dices de Baudrillard de la seducción, porque yo te escucho y me hace pensar eso, como ritualizamos, pero no desde esa ritualización del consumo, pero Claro. desde una ritualización sensual en todas las dimensiones de lo que la sensualidad puede representar. Tú eres psicanalista, sabe mejor que yo. Pero en clave de eso, pensando también la cuestión de la sensualidad y de la sexualidad, me gustaría que vayamos cerrando con una pregunta. En medio de todo eso, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños. Buena trampa a un psicanalista, ¿no? ¿Cómo? Buena trampa a un psicanalista para hacer esa pregunta, ¿no? Está muy bueno. A ver, mis sueños siempre han sido un mundo más justo. En algunos momentos, cuando uno era muy joven, soñaba con hacer la revolución, con instalar el socialismo, el comunismo. Participó de eso, nos afiliamos al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, al peronismo. Y bueno, los que tenemos ya más de 60 años, hemos visto pasar muchos barcos, muchas olas, y algo queda, algo siempre queda, que es esa rebelión visceral por las injusticias, ¿no? Entonces, mi sueño siempre ha sido eso. Tal vez en algún momento pensaba que el comunismo iba a ser el destino ineludible del mundo. Hoy no lo pienso. Creo que no podemos decir cuál va a ser, no sabemos cuál va a ser. Pero mi sueño es un mundo más justo. Es un mundo donde no haya niños y niñas que se mueran de hambre, que no tengan casa, que sus padres estén en prisión, que no tengan escuela, etc. Ese es mi sueño, mis anhelos, y esa rebelión por la injusticia o por lo injusto de un mundo que bueno, tú sabes, en nuestros países tenemos por ahí realidades, y más ahora en medio de esta terrible pandemia y luego de la otra pandemia que bueno, ustedes todavía la tienen, pero nosotros felizmente la hemos desechado, que es la de este neoliberalismo que nunca deja de retornar. Han dejado secuelas tremendas. Y hoy estamos en un momento muy difícil en el mundo que va a dejar más desigualdad. Y el sueño es un sueño de humanidad, un sueño de que podamos salir de esto y construir sociedades más justas.
Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.